¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos otra vez en el último turno. Hemos tenido unas semanas anteriores con un último turno realmente muy bueno. Lo de Fernando y Celia, lo de Mercedes con Laura y así sucesivamente, que le dieron un enfoque totalmente distinto a este espacio. Y así seguirá siendo, porque cada uno de nosotros tenemos nuestros dones y cada uno también va poniendo lo mejor de sí, porque también de una u otra manera estamos todos terminando la semana cuando hablamos del último turno. Hablaba recién con nuestra secretaria que como la tarea pastoral, la tarea del líder tiene un peso, una fuerza que a veces pasa por la desventura, el desagradecimiento, las cosas no salen o son demasiadas cosas. Bueno, pero todo eso es parte de nuestra tarea. Cuando uno llega al último turno a terminar lo que se llama la tarea de oficina, la tarea pastoral de oficina, uno llega cansado después de varios días, porque ha pasado alegrías, ha pasado tristezas, ha habido muertes o ha habido nacimientos, casamientos, ha habido de todo. Y es parte de la vida nuestra. Pero sigue siendo la tarea más linda que uno puede tener en la vida. Cuando alguien se entrega a Cristo, cuando la vida de alguien cambia, uno se siente partícipe de eso, sabiendo que la obra final siempre la hace el Espíritu Santo, ¿no? Por supuesto. Hace 5 años atrás, hoy quiero hablarles sobre lo que es una invitación. Todos de alguna manera hemos sido invitados a algo. Hace 5 años atrás, un día suena mi teléfono en la oficina y un pastor muy querido, un amigo mío, me llama y me dice: ¿qué tenés que hacer tal día? Me fijé en la agenda y le dije: no mucho, algo que pueda cambiar, no hay ningún problema. Me dice: la gobernadora de la provincia de Buenos Aires quiere hablar con 5 pastores, tengo 4, me gustaría que vayas vos. Estaba conmigo Coco Matos en ese momento, recién ordenado como pastor. Termino la llamada y me largo a llorar. Y Coco dice: ¿qué pasó? ¿Quién se murió? Y le digo: no se murió nadie, mira lo que me pasa. Ahora, no fue que me sentí abrumado por la situación, sino que simplemente en ese momento entendí lo siguiente: el amor de Dios reflejado en una invitación. ¿Quién soy yo? O quién soy o quién era yo para ir a tener una charla con en ese momento gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Ni siquiera soy partidario, nada. Simplemente uno de mis amigos me acercó a esa reunión. Y la verdad, si usted me pregunta hoy qué tengo para contar de esa reunión, no mucho, fueron situaciones muy lindas, muy agradables, lo pasamos muy bien, comimos muy bien, conocimos el palacio municipal donde vive la gobernadora. Bueno, fue un lindo tiempo, pero en realidad no fue una invitación para nada, fue solamente una invitación para estar. Ahora, invitaciones como esta, gracias a Dios he tenido muchas de otros niveles y con otras personas, pero quiero volver a la base de lo que es una invitación. Las invitaciones son situaciones especiales siempre, en todos los casos. Ahora, hay invitaciones informales, donde alguien le hace una invitación casi a la pasada. Hay invitaciones significativas, como por ejemplo cuando lo invitan a usted a tomar un trabajo, a hacer un empleo. Hay invitaciones permanentes, como es por ejemplo la invitación a casarse conmigo, o sea, una invitación a casarse, ¿sí? Usted está invitando a alguien a compartir la vida. Es una invitación en teoría permanente.
pero todas son especiales. Cada una tiene un formato, cada una tiene un funcionamiento, pero todas son especiales. Y en todos los casos, cuando a usted le hacen una invitación, usted es el invitado. Hay invitaciones generales también, en donde esa invitación general lo incluye, pero cuando la invitación es personal, uno entiende que está siendo valorado por el otro. De alguna manera lo están poniendo en un lugar de reconocimiento. Es ser honrado por esa invitación, es ser tenido en cuenta. Cuando yo le hablo de esto, le estoy hablando sobre todas las cosas de lo que es una identidad. Cuando alguien lo pone a usted en una lista para una invitación, está considerando que usted es la persona que va a ocupar un lugar en tiempo y forma, en un día especial, ante gente especial, solamente para compartir su talento, sus capacidades, su sabiduría, bueno, montones de cuestiones que pueden ocurrir, y eso a usted lo honra porque lo invitan a usted entre muchos. A lo mejor a ese lugar podrían ir muchos. Le doy el ejemplo de un casamiento. Un casamiento, los novios eligen quiénes van a ir. Incluso a veces eligen entre los familiares porque no van todos los familiares. Ahora, cuando a usted lo incluyeron, más allá de que usted vaya o no, usted se siente honrado por esa invitación. Lo tuvieron en cuenta. Y yo quiero que hoy usted reflexione sobre esa última frase, tenerte en cuenta. Cuando uno es tenido en cuenta, no solamente es valorado, sino que afirma su identidad. Y yo me atrevería a decirle que todo lo que es invitación es de buen nombre siempre responder. Uno puede responder que no puede ir, puede ser que usted tenga otro compromiso. Aún así, cuando la invitación es denegada, cuando la invitación es puesta en un receso, queda la puerta abierta para un nuevo convite en otra situación, también en tiempo y forma. Pero en todos los casos las invitaciones deben ser respondidas porque hacen al buen gusto y a la valoración de que la otra persona lo haya tenido en cuenta. Ahora, yendo a la Biblia, encontramos muchos espacios de invitaciones. Y creo que las invitaciones de la Biblia tienen como resultados una manera de pararse ante una invitación que es irrevocable. En todos los casos, una invitación de parte de Dios. Dios con el primer hombre y la primera mujer los invitó a compartir el gobierno de esta tierra. Los invitó a ponerle nombre a las cosas, los invitó a caminar y andar con ellos, con Él todos los días. Después ellos decidieron que no. El Señor también, antes de destruir la tierra por agua en el diluvio, invitó a la familia de Noé a entrar al arca y también invitó a los animales a entrarlo por pareja. Interesante, en una situación horrorosa de la humanidad, donde Dios repiensa la humanidad, hace una invitación, la última para esa gente. Invitó a David a ser el rey de Israel cuando David estaba cómodo siendo pastor de ovejas, cuidando ovejas y generando canciones, buscando el corazón de Dios. Pero fue allí, en eso de verlo a un hombre íntegro, que Dios dijo: esta es la persona que yo necesito para que gobierne Israel. Y lo invitó a eso. Ahora, usted me dirá, bueno, a mí si me invitaran a ser presidente de la nación, quizá también me pondría contento. El tema es, ¿usted agarraría? ¿Usted sería presidente? ¿Usted estaría capacitado? Es interesante, David aceptó esa invitación sabiendo que lo único que él conocía era el corazón y la voz de Dios. Y que, en el mejor de los casos, era Dios el que iba a gobernar a Israel. Nehemías fue invitado a restaurar Jerusalén. Y fue una restauración interesante porque mientras
estaban esclavizados todavía por los persas, Nehemías tenía una invitación a reconstruir lo que por años se había perdido, que era Jerusalén. Y él aceptó el convite y Jerusalén fue reconstruida, los muros, y fue reconstruida la ciudad como tal. Dios invitó a María a que prestara su vientre para que el Hijo de Dios se desarrollara allí biológicamente y naciera. Y María aceptó el convite, pero es interesante, José también aceptó lo que Dios había propuesto para él, ser el padre putativo, ser el padre que no había engendrado, pero que se iba a hacer cargo del desarrollo, del crecimiento y del cuidado de nada menos que de el Hijo de Dios. Hay que aceptar ese tipo de invitaciones, hay que ser muy valiente. Tan valiente como los discípulos que aceptaron que Jesús, cuando los visitó y los invitó a ser sus discípulos, todos ellos dejaron sus quehaceres y se fueron a la nada misma, solamente porque fueron cautivados por el corazón de Jesús, en una misión que revalorizaba sus vidas, en todos los casos. Y así anduvieron 3 años detrás de Jesús, de una manera tal que también Jesús invitó después de la resurrección a Tomás a tocar sus heridas para terminar de hacer caer la incredulidad de Tomás, uno de sus 12. Y así podríamos seguir hablando de montones de invitaciones. Ahora, cuando Dios invita, yo veo a través de la Biblia que en todos los casos ha habido resultados cuando esas personas que han sido invitadas dijeron que sí. Y hay otro hilo conductor en esto de decirle que sí a Dios en una invitación. Es aquella situación, aquel formato de no resistencia, ese formato basado en la fe. Si Dios me invita, voy. Ahora, es cierto que a veces se te invitan a otras cosas y te invita un ser humano. Uno piensa la situación, tiene derecho a hacerlo. Bueno, a ver, si usted me invita a un casamiento, yo le voy a dar varias vueltas para ir a un casamiento porque no me gustan las fiestas. Usted dirá que amargo, que aburrido. Bueno, sí, puede ser, pero me siento muy bien no yendo a una fiesta. Obviamente voy cuando tengo que ir, cuando ya no lo puedo eludir, pero como invitación no es algo que yo quisiera hacer. Entonces, a veces, esto de ser reticente a cierta invitación es simplemente una decisión personal. Y anote esta segunda frase: uno decide si acepta una invitación. Jesús dijo, entre otras cosas, podría tener muchas referencias, pero voy a tomar solamente alguna. Venid a mí los trabajados y cargados y cansados, que yo los haré descansar. A ver, una invitación de Jesús. ¿Estás cansado? ¿Estás cargado? La vida te está haciendo difícil, estás complicado. Bueno, vení a mí porque yo te invito, yo te voy a hacer descansar. Una invitación de ir a Él para descansar. Tenedla en cuenta. El Señor también nos invita a las bodas del Cordero. Venid a las bodas del Cordero. Es la gran fiesta que Dios tiene preparado para cada individuo. Y uno no va de colado a la fiesta. A la fiesta de Jesús, a las bodas del Cordero, nos invita directamente Él, el novio. Es importante esto. También la Biblia dice, venid en pos de mí, síganme, vengan en pos de mí. Bueno, es una invitación que por lo menos a los 12 discípulos no le fue mal en aceptar. 3 años alrededor de Jesús, lo escucharon orar, lo escucharon decir cosas, establecer doctrina, los enseñó a orar, les mostró milagros, estuvo con ellos en las buenas y en las malas, y ellos siguieron a Jesús aprendiendo todo el tiempo. La única manera de hacerlo es que cuando Jesús los invitó a seguirlos, ellos fueron con Jesús. Bueno,
es un buen índice para pensar en esto de ir a Jesús. Hay una cuarta que es: yo soy el agua de vida, vengan a mí y beban. A ver, no hay peor cosa que un ansioso, un extasiado por la sed. Alguien que su cuerpo comienza a ser convaleciente porque ya no tiene fuerzas para seguir y muere por un vaso de agua. Usted y yo hemos pasado a lo mejor momentos de sed, y cuando usted llega al agua y la toma, no hay un líquido más rico que el agua. Su sed inmediatamente comienza a ceder. Entonces, cuando Jesús dice que vayamos a Él y bebamos, porque Él es el agua de vida, también está poniendo un punto en esto, en donde la invitación tiene también una respuesta, tiene una causa para ir. Por otro lado, Él nos invita a entrar a su reino en la tierra. Y esto tiene que ver también con una decisión personal. Aunque hay una decisión o una invitación de tipo universal, hay algo personal. Venid a mí, entren a mi reino. En la última semana de Jesús se producen por lo menos 3 invitaciones. Mejor dicho, el Señor refiere parábolas de 3 invitaciones. Jesús sabía que iba a ser crucificado, Jesús sabía que era su última semana, que eran sus últimos días, pero aún así, Él quería dejar marcado que la invitación de aceptar a Jesús como Señor y Salvador era algo que comprometía la vida de las personas. Cuenta la parábola de los 2 hijos a los cuales el Señor los invita a trabajar en la viña, y uno dice que no, el otro dice que sí, pero después el que dijo que no va y aquel que dijo que sí no fue. El otro, las bodas del rey, el rey hizo un casamiento, invitó a los familiares, a los amigos, y ninguno de ellos quiso ir, y terminó invitando a la gente del pueblo, a aquellos que quisieran participar. Y así otras invitaciones. Pero ¿por qué estoy reflexionando sobre esto del invitar? Porque ha pasado mucho tiempo y gracias a Dios este próximo domingo vamos a tener un culto presencial ya más o menos con un formato ideal, porque apuntamos a las 150 personas para ver si en los próximos cultos podemos ir a 200 si el aforo nos lo permite. En donde vamos a estar invitados otra vez a venir a la casa del Señor. Fue bueno estar 13, 14 meses más viéndonos por estos canales y ver también que algunos se han fortalecido a medida que fue pasando el tiempo, otros se debilitaron en la fe, otros pasaron por circunstancias muy duras y muy difíciles, otros perdieron algún familiar. Gracias a Dios nuestra iglesia no fue muy castigada con respecto a esto, por lo menos hasta el día de hoy. Aún así, se han muerto amigos, se han muerto personas queridas, que de una u otra manera uno se hace la pregunta, ¿por qué este? Uno siempre piensa, quizá porque culturalmente está acostumbrado a despedir a personas mayores, y de pronto gente de tu edad acaba de irse, o aún más chicos. Uno pregunta por qué y comienza a hacerse cuestionamientos. En el peor de los casos hay algunos que cuestionan a Dios. ¿Cómo Dios permite que? Y siempre en estos cuestionamientos nos olvidamos de que el Señor tiene todo bajo control en su soberanía. Y esto de estar hablando en un último turno, después de haber tenido una semana, a lo mejor en mi caso, una semana con cierta carga, con cierto trabajo, no siempre es fácil de llevar, uno piensa, ¿por qué lo hago? Y me viene a la mente enseguida una canción de Marcos Witt, hermosa canción. Él también cuenta a través de su ministerio, de ir de un hotel al otro, estar extrañando a su familia, sabiendo que algunos lo van a criticar, sabiendo que no come lo que tiene que comer.
él se pregunta, ¿y por qué lo hago? Es interesante la respuesta que él da. Te invito a buscar en Spotify o en alguno de esos lugares esta canción de Marcos Witt. Él dice que lo hace porque lo ama. Porque, a ver, no hay otra cuestión por el cual yo esté sentado en este escritorio atendiendo gente, o vos estés del otro lado teniendo una célula, o participando de ella, o viniendo a un culto, o mirando un video y tomar tiempo para hacerlo. Lo hago por ti, lo hago por vos, Señor. Entonces, cuando el Señor nos invita, ahí en Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Esto es una invitación muy particular. ¿Qué pasaría? Quiero que hagas esta composición del lugar. ¿Qué pasaría si hoy el Señor te toca timbre o te golpea la puerta y vos vas a atender pensando que es un vecino que te viene a pedir un poco de sal o un poco de yerba, o si es el cartero, o si es el sodero que te trae algo? Bueno, vos vas a abrir con la confianza de que hay ciertas personas, que solamente ciertas personas que se acercan a tu puerta. Y de pronto es el Señor. Abrís la puerta y te encontrás con Él. Y Él dice, mira, yo estoy acá afuera, estoy a la puerta y llamo. Si alguien me invita a entrar, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cuántas veces te invitaron a comer a algún lugar? A la casa de alguien, a comer a un restaurante, una invitación especial, te tuvieron muy en cuenta y te invitaron. Y cuando llegó el momento de pagar, te dijeron, no, tranquilo, es una invitación mía, yo quiero pagar. Y estás pleno, porque estás comiendo con una persona que te agrada, una persona con la cual estás compartiendo un montón de situaciones, estás pasando un tiempo hermoso, él paga, y toda la atención de esa persona está puesta en vos. ¿Qué pasaría si Jesús golpease la puerta de tu casa y Él te invitara a pasar? ¿Qué sería de tu evangelio? ¿Qué sería de tu religión? ¿Qué sería de las cosas que vos hablaste quejosamente de Jesús? ¿Qué sería de aquellas cuestiones que vos sabés que hiciste fuera del evangelio? ¿Por qué te estoy hablando a vos? No, esto no es ni siquiera evangelístico. Obviamente que si alguien lo escucha por primera vez, también es para vos, querido. Ahora, la pregunta es a vos que me escuchás todos los domingos, que me escuchás todas las semanas. El Señor un día te llamó por alguna circunstancia y te invitó a seguirle. Y vos lo aceptaste. Porque en el momento en que llegó la invitación de parte de alguien, de parte de Jesús a través de alguien, estabas en una angustia muy profunda, estabas enfermo, estabas con un duelo importante, estabas en una situación de una complicación matrimonial o con tus propios hijos. Son esas situaciones que son comunes a la gente, pero que en todos los casos, siendo o no cristianos, generan lágrimas, generan dolor, generan preocupación. Y en ese momento alguien te dice, escúchame, el Señor puede cambiar tu vida, el Señor le puede dar un giro a tu vida. Ya fuiste al psicólogo y te han hecho bien, pero no alcanza. Fuiste al médico, te han dado pastillas y no alcanza. En algunos casos, a lo mejor en su momento fuiste a un curandero, a un brujo y no se complicó todo. Y de pronto llega como una última invitación de parte de Jesús. Y Él te dice, si lo querés seguir, si querés ir en pos de Él. Y a lo mejor fue la desesperación, a lo mejor fue la angustia. Y dijiste, bueno, fui a tantos lados, una vez más, ¿por qué no puedo ir a esta invitación? Aún pensando que sería algo mágico, algo y comprobar que me cuesta. Pero el día que le dijiste sí, sentiste también una sensación distinta, como cuando estás enamorado y le decís a alguien si te quiere acompañar en esto, si quiere ser tu novio, si quiere
proyectar una vida con vos. Y de pronto del otro lado te dicen que sí. Vos decís, ¡wow! Pero ese wow va acompañado no solamente de eso, sino de una cuestión de comenzar a intimar. A lo mejor con un beso, salís de allí tomado de la mano y esa noche no dormís, porque la persona que a vos te gusta, la persona que te tenía en condiciones, a ver cómo te diría, de atracción, esa persona te dijo que sí. Y eso amerita que no duermas esa noche. Estás enamorado. Te invitaron a participar de la vida. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si después que el Señor te invitó a seguirle y Él te respondió, Él trajo respuestas a tu vida, comenzamos a naufragar en esto de relacionarnos? Bueno, ya está, así. ¿Para qué voy a ir los 4 domingos a la iglesia? Voy uno de vez en cuando, porque también mi familia necesita atención y a mí además me gusta de vez en cuando hacer un asadito, dormirme una siesta, descansar, porque trabajo toda la semana. Domingo es el único día. Tener una célula y qué sé yo, porque la verdad, no sé, estoy tan ocupado y comenzamos a negar ciertas cuestiones, ciertas invitaciones que no funcionan. De hecho, los 12 apóstoles fueron invitados a seguirlo a Jesús y lo siguieron por 3 años. Pero cuando Jesús fue a la cruz, ninguno de ellos estaba allí. Entonces, hay invitaciones e invitaciones, pero también hay invitaciones y respuestas. Yo no sé cómo estás pasando este tiempo, porque la relación que tenemos de pastores y discípulos tiene mucho de epistolar en este tiempo. Son llamadas telefónicas a través de los distintos medios, pero con muy poco nos hemos podido relacionar. De hecho, consideramos que deberíamos estar más arriba de las personas, pues justamente por esta cuestión, porque no nos vemos y tratamos de tener todos estos medios, tener casi un programa semanal para poder ir acercándonos a la gente y tener un ir y venir medianamente normal. Ahora, puede ser que a lo mejor te estés enfriando y te estés cuestionando ciertas situaciones. Y a lo mejor lo que el Señor te trajo como una invitación, hoy ya queda como, bueno, sí, yo respondí en su momento. Y la verdad, yo me siento que soy evangélico, que soy cristiano, que estoy por las 2 vidas, que bla, 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 bla. Leo la Biblia a veces canto, no soy bueno cantando, pero bueno, adoro al Señor a mi manera. Pero ahora cuando se levante la pandemia, a lo mejor me pongo las pilas de nuevo. Una invitación como la de Jesús no es para ponerse las pilas. ¿Se acepta o no se acepta? El joven rico se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Una invitación interesante de parte del Señor es la respuesta que le da. Dice, mira, lo que tenés que hacer es cumplir los mandamientos. Yo eso lo hago de chiquitito. Ah, muy bien. Tenés que participar. Ah, yo también eso lo hago de vez en cuando. Bueno, entonces hace una cosa, vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres y seguime. ¡Qué invitación! Pero una invitación con precio. No una invitación religiosa. Ya de religioso tenía bastante. La pregunta fue otra, es vendé todo, porque el todo ese que tenés, tus riquezas, te están aprisionando, te están anclando en la vida de relación conmigo, vendé todo, dáselo a los pobres y seguime. Y dice que el rostro de este joven se demudó y se entristeció. Se dio media vuelta y se fue. Podemos encontrar también algunas invitaciones que fueron planteadas de otra manera. Nicodemo no era un tipo apreciado por la gente. De hecho, supo que Jesús pasaba, se subió a un arbolito, a un sicómoro, y solamente para verlo a Jesús. Qué interesante, porque a ver qué ganaba Nicodemo viendo a Jesús, viéndolo de lejos, viendo cómo la multitud lo apretaba, y por ahí a la pasada hacía un milagro. De última, estaba viendo un show.
De última, quería ver un líder carismático. ¿Qué es lo que estaba haciendo Nicodemo? Hay un tema ahí interesante. Jesús invita a Nicodemo y le dice, hoy voy a ir a tu casa. Nicodemo no estaba preparado para eso. Pero quiero ir un poco más allá. Dice que él se subió a un sicómoro, a un árbol. Aquella persona que un día plantó ese sicómoro allí, ¿lo hizo porque quería tener sombra? ¿Lo hizo porque quería ver todos los años cómo daba florcita? No sé si el sicómoro da flores o frutos, pero digo, ¿la plantó? ¿Por qué la plantó? La plantó porque no tenía dónde ponerla y la puso allí, justo en el camino. Ese hombre nunca supo o consideró que lo ponía por algo el sicómoro, pero Dios lo llevó a decirle, poné ese sicómoro acá. Él nunca se enteró que Dios lo mandó, pero puso allí ese árbol. ¿Por qué? Porque Jesús, varios años después, iba a tener una invitación a un hombre que era despreciado por todos, pero Jesús le iba a hacer una invitación. Y dice que Nicodemo bajó del sicómoro, fue corriendo a su casa y recibió a Jesús. Dice que después que cenaron y estuvieron juntos en esa casa, este muchacho, despreciado por todos porque era un prestamista y se dedicaba a este tipo de negocios, dice que Jesús dijo, la salvación ha llegado hoy a esta casa, el día de la invitación. Y dice que este muchacho tuvo un impacto tal después de la invitación que todo lo que había defraudado hasta ese momento lo devolvió por 4. Algunos comentaristas se han tomado el trabajo de hacer la cuenta de lo que él recaudó hasta ese momento y lo que tuvo que devolver y consideran que se ha quedado casi con lo opuesto. Ahora, ¿sabe qué? Nadie le quitaba ahora el resultado de haber sido invitado por Jesús y haber dicho que sí. Él sigue estando a la puerta y sigue llamando. Puede ser que tengas muchos años de evangélico, ¿sí? Puede ser que incluso estés comprometido con el trabajo de la iglesia, también. Puede ser que, justamente en esta pandemia es que te hayas acercado a Jesús porque la pasaste mal, porque te invitaron y estás comenzando a ser alimentado de parte de Dios y le dijiste que sí. Ahora, ¿qué pasa si el Señor te está llamando de nuevo? ¿Qué pasa si hay una invitación más seria a seguirlo de una manera distinta, a un compromiso con las cosas del reino? El Señor te está llevando a abrir una célula, a ser parte de multimedia, a tener un compromiso más real con Él, pero por una cuestión sólida, no porque te invitemos los pastores a hacerlo, porque por ahí lo podemos hacer por una cuestión de gestión, o porque vemos que en vos hay un don y queremos que lo desarrolles. La invitación viene de parte de Jesús, otra vez, porque de última todo lo que hacemos en este lugar es para su reino, es para que las almas puedan venir a Cristo. Y necesitan de todos nosotros para ir y predicar el Evangelio. San Pablo dice, ¿cómo sabrán de Dios si no hay quien les diga? Bueno, vos y yo necesitamos decirle. ¿Qué pasa si el Señor te estaba llamando? Porque, ¿sabes qué? En definitiva, la decisión de decirle sí o no al Señor siempre es nuestra. Puede ser que estemos acostumbrados a pensar las decisiones. Yo sí lo seguiría al Señor, pero lo que pasa es que en este momento justo empecé con un negocio y la verdad que me lleva mucho tiempo. Yo me acabo de casar y la verdad que estoy bastante ocupado en esto. Bueno, estas eran las respuestas que los invitados a las bodas estaban dando, ¿sí? Quizá acaba de nacer tu hijo o está por nacer y decís, no, mira, mi casa hoy es biberón y pañales, la verdad que no estoy para esto. Y es cierto, se complica la vida. Ahora, no vas a tener una vida menos complicada de aquí en más, porque después el nene ese que le está dando biberón va a ir al jardín y después va a ir a la escuela y después va a ir al secundario, adolescente, universidad, y vos vas a estar siempre pendiente de ese hijo que Dios te dio. Y es bueno que lo estés, es tu función de padre, pero la invitación quedó allá. Cuando Jesús te invita a seguirle, también te invita a servirle. Y
Y toda invitación implica una respuesta. Claro que tenés el derecho de decir, lo voy a pensar. Tenés el derecho ante una invitación de Jesús de decir, no sé si estoy preparado. Tenés muchos derechos si querés, porque de última el libre albedrío se trata de eso, de que uno decida qué es lo que quiere hacer, incluso con las invitaciones del Señor. Pero si hoy el Señor te está llamando de nuevo, ya han pasado las 8 de la noche, capaz que es un tiempo de reposo, pasó la semana. Mañana sábado, un día un poco híbrido, donde muchas cosas se resuelven a la mañana y después queda todo el fin de semana por delante. Yo te invito a que en esta noche, si el Señor te está llamando a través de este último turno, si el Señor te está llevando a repensar tu relación con Él, anímate a repensarla. Porque a lo mejor te están quedando muchas cosas en el camino. A lo mejor te estás conformando con un espíritu religioso en donde más o menos te vas manejando, pero está quedando todo lo mejor de Dios. La invitación de Él es para estar con Él. La invitación que el Señor te hace no solamente pasa por un sí o un no, es un tema de intimidad, es un tema de recrearte en Él. Como todo último turno, tiene que ver con un cierre. Cuando alguien termina aquí en un turno, yo lo despido y lo bendigo. Pero hoy quiero decirte esto, yo no te quiero despedir, porque me parece que el que te está invitando es el Señor, y me parece que yo tampoco te tengo que bendecir hoy, y de hecho no es que me quiera poner en una posición de negacionista, simplemente quiero invitarte a que afines tu oído espiritual, ya no para escucharme a mí o a esta pequeña reflexión, sino para que cuando esta cámara se apague, vos puedas cerrar los ojos, puedas irte a un lugar quieto, a un lugar secreto, a un lugar seguro donde nadie te moleste y puedas hablar con Él. Puede ser que te hayas enojado con Él, puede ser que te hayas puesto demandante con Él, puede ser que estés esperando algo de parte de Él y no llegó, puede ser que hasta estés enojado con Él, o puede ser incluso que estés indiferente con Él. No importa cuál sea la situación en este momento, pero anda a ese lugar secreto donde Él todos los días te ha estado esperando y a lo mejor hace un rato que no vas, y ponete a charlar con Él. Pero ponete a charlar de una manera como me pasó a mí con la gobernadora. Yo no sabía a qué iba, pero cuando comenzó a fluir la conversación, yo me sentí parte de, y me di cuenta que ella me había invitado solamente para conocerme y para estar conmigo. Quedó una muy buena relación. Ahora, a partir de esa situación, comenzó un desarrollo en mi vida que no tuvo nada que ver con la política, sino que simplemente tuvo que ver con ver desde una situación de posición especial un aprendizaje que hasta ese momento no había tenido. Se abrió una nueva puerta en mi vida. Yo sé que si vos vas ahora a charlar con el Señor y le contás tu angustia, tu dolor, tus enojos, tu soledad, lo que sea, hay algo que va a empezar a ocurrir. Él nunca te va a dejar huérfano. Él lo prometió. Y como lo prometió, lo va a hacer. Así que te quiero dejar esto como reflexión. Anímate. Claro, también podés decir que no, por supuesto. Y el Señor también va a entender ese no. Le vas a recordar a alguien, al joven rico, al que tuvo la posibilidad de negarse a todo un montón de situaciones que lo tenían aferrado para poder ir con Jesús y haber vivido con Él, escuchar su voz, escuchar sus palabras, oler su perfume, ver el color de sus ojos. A ver, ¿cuántas cosas se perdió por las riquezas? Quizá vos no tengas riquezas, quizá a lo mejor te tienen atrapado otras cosas, pero yo quiero que vayas con Él,
que se lo cuentes a Él y que comiences a intimar con Él. Una vez que tenés un contacto de ese tipo con Jesús, probablemente lo quieras reiterar todos los días. Fue bueno estar con vos en este último turno. Fue bueno atenderte como pastor en este último turno. Nos vamos a ver el domingo, si Dios quiere, en el culto, si es que lográs entrar en el link que ponemos, si no será el otro domingo, y si no será en los conversatorios, en donde sea. Pero el próximo rato es con Él, no es conmigo. Que Dios te bendiga, ¿eh?